Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de la red, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter. Les pedimos que si el siguiente mensaje es de bendición y sienten que es un mensaje que viene de Dios, lo compartan con sus amigos, sus familiares y con todas las personas que creen y saben que necesitan acercarse o conocer más del Señor. Igualmente a todos los que están aquí presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la insensatez. Hace unos años en San Francisco y en varias partes de California se hicieron varias encuestas generales sobre política, religión, seguridad, de todo un poco. Y en una de las partes del aspecto social se aplicaron dentro de la encuesta dos preguntas muy interesantes. La primera es una autoevaluación acerca de las personas. La pregunta dice: ¿cree que usted es una persona insensata? ¿Sí o no? La segunda pregunta es: ¿se considera a sí mismo una persona sabia? Llama la atención que para la primera pregunta, acerca de si las personas se consideraban a ellos mismos personas insensatas, solo el 15% dijo que no. O sea, todas las personas decían: no, yo no soy insensato. Ahora, cuando pasamos a la siguiente pregunta de cuántas personas se consideran a sí mismos sabios, el 89% de las personas dijeron que sí. Entonces, cuando tomamos la palabra insensatez y la comparamos a la sabiduría, vemos que la sabiduría es un antónimo de la insensatez. La definición, según la Real Academia, la definición de la insensatez es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Entonces usted se pone a pensar, ¿cómo entonces estas personas pueden decir que son sabias y a la misma vez que son insensatos? No tiene sentido, no tiene absolutamente nada de congruencia. Es decir, una persona que es sabia va a actuar como tal, una persona que es insensata va a actuar como tal. Entonces, leyendo varias cosas acerca de esto, llegué a una historia, a un capítulo de la Biblia muy interesante, en donde vemos casi a su máximo potencial de expresión lo que es la insensatez y lo que nos trae como resultados cuando nosotros tomamos malas decisiones por la falta de sabiduría que hay en nosotros. Entonces pasemos por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo, del 2 al 22, si no me equivoco, al 27. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Primera de Samuel 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Aquí vemos el primer ejemplo de insensatez que se nos da en este primer capítulo. Vemos que los hijos de Samuel, tanto Joel como Abías, en primer lugar, no siguieron el ejemplo de su padre, no siguieron la trayectoria, el acercamiento que tenía Samuel con Jehová. Posteriormente vemos que al no estar cerca de Jehová, al estar alejados del camino de la verdad, entraron en avaricia. La avaricia los llevó a aceptar sobornos, y los sobornos causó que ellos pervirtieran contra la justicia, es decir, contra Dios. Dice el versículo 4: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, porque lo tienen todas las naciones. Ese es el primer ejemplo que nos da esta palabra en cuanto a la insensatez. Vemos primero lo que ocurrió dentro del núcleo de la familia entre Samuel y sus dos hijos, y vemos posteriormente cómo
el pueblo a través de las personas, de los ancianos de Israel con los que se reunió Samuel, le pidieron a Samuel un rey. El versículo 6 dice: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, es decir, Samuel hablando con el Señor, recibe esta respuesta: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Vemos entonces cómo nosotros, desde este punto de vista, nosotros como hijos de Dios, que nos podemos sentar y leer estas historias, leer la palabra, leer todo lo que está escrito en la Biblia, y vemos esta historia y podemos decir: qué personas más tontas, qué insensatos, qué poca inteligencia, faltos de sabiduría. ¿Cómo es posible que Dios mismo es el que está reinando sobre ellos, siendo su rey, aunque no lo pueden estar viendo físicamente como los reyes de las otras naciones, y aún así quieren un rey físico, un rey humano? Dice en el versículo 10 que Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Es decir, Samuel muy humildemente se acercó al Señor, le contó lo que estaba pasando, que la gente de Israel, el pueblo de Israel, quería un rey, una persona que gobernase sobre ellos físicamente, porque las otras naciones lo tenían. Es así como vemos el tercer ejemplo de la insensatez en esta historia. Entonces, aquí quiero recalcar con lo que empezaba al inicio. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si se consideran una persona sabia y una persona sensata, ¿qué me contestarían? Si yo hiciera que cada uno de ustedes pasara aquí y le pusiera el micrófono: usted es sabio, usted es sensato, ¿qué me dirían ustedes? Me dirían: sí soy sabio, sí soy sensato, y se irían a sentar. O me dirían: no soy sabio, pero soy sensato. Son cosas que muchas veces nosotros dejamos como quien dice: es el aire, ya existe, no ocupo probarte que existe, ya existe. Son cosas intrascendentes. ¿Qué necesidad tiene saber que yo mismo soy sabio o que yo soy sensato? No tiene nada de importancia, pero tiene toda la importancia del mundo, porque la sensatez y la sabiduría van de la mano en cuanto a las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, una historia muy graciosa de esto es acerca de un millonario que llega a la sucursal de ventas de una marca de carros famosa italiana que se llama Ferrari. Entonces llega a este lugar y el muchacho de ventas le dice: yo siempre he tenido una duda, y a ver si usted en confianza me la puede responder. Yo quiero saber si las personas que compran estos carros que valen millones de dólares, algunos modelos como el que usted va a comprar, lo compran porque de verdad saben de carros y les gusta el carro y van a manejarlo, y desde niños les ha gustado la marca y el modelo, el tipo de cambios que hace, etcétera, 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 o lo hacen por presumirlo. Entonces el hombre le responde: yo lo voy a comprar porque yo sé de carros, porque me gusta este modelo desde que soy niño, porque ha sido mi sueño, porque es exactamente el carro que yo quiero. Y le dice entonces el muchacho, y las demás personas, por ejemplo, habían 3 personas más viendo modelos, ¿verdad?, de los carros. Y le dice: pero yo te aseguro que esos 3 que están ahí lo están comprando para presumírselos a sus amigos y a la sociedad, a la gente así, irse a parquear enfrente de un restaurante y que la gente los mire saliendo de ese carro. Entonces este muchacho, al escuchar eso, pues queda como que viéndolo de afuera, puede observar la realidad de lo que está pasando, y que ese hombre lo que está haciendo es comprándolo también, al igual que los otros 3, porque quiere presumirlo. Una de las cosas que causa la insensatez es hablar acerca de otros. Hablar acerca de otros.
Escuchamos en el mundo, se manejan muchas formas de decirlo, de escribirlo. Pueden ser, por ejemplo, refranes o cosas como estas. Uno, por ejemplo, nadie tira piedras grandes a árbol con mal fruto, cosas por el estilo, ¿verdad? Que todos quieren llegar al mismo punto expresándolo de una manera distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona que es insensata, una persona que no es sabia, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar a hablar de otras personas, se va a dedicar a criticar la obra, se va a dedicar a ver los defectos, los problemas. ¿Por qué? Como no le cuesta, como no sabe lo que es, no tiene un conocimiento, entonces esa persona no va a poder tener una forma concreta y precisa de cómo pensar acerca de todo lo que las demás personas hacen, incluyéndose a sí mismo. Porque yo puedo entrar ahorita como nuevo, sin conocer a nadie de los que están aquí, solo entrar por esta puerta y puedo decir, qué poquitos son. Mejor me voy a ir a aquella iglesia que son más aquí. No, ni para un equipo de fútbol ajustamos. Mejor me voy. Y se va a ir. Ahora, si usted es una persona comprometida que conoce el rol que juegan las personas dentro del lugar, se sabe el tiempo que se ha venido trabajando, uno conoce cuánto, por ejemplo, costó poner esa luz, el precio de ese televisor, cuántas personas tuvieron que ayudar o contribuir, quién fue a comprarlo, quién lo trajo, quién lo instaló, para poder tener un insignificante televisor, por ejemplo. Ahora, esas son las cosas que el insensato no va a ver. Pónganse a pensar ahora en la vida como cristiano, un insensato, una persona con falta de sabiduría, ¿cómo va a conocer la magnitud de nuestro Señor? ¿Cómo va a conocer el alcance, el poder de Jesús? No lo va a poder conocer. Ahora usted va a poder tener una idea de qué se maneja, cómo qué dice la palabra, qué cosas hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra físicamente y todo este tipo de cosas, pero usted no va a poder tener una idea concreta y precisa de lo que él hizo. Es precisamente el insensato va a ser como el que no ve. No le va a doler porque no se dio cuenta. No le va a molestar porque no lo escuchó. O sea, el insensato es técnicamente un ciego, sordo, mudo, testarudo, etcétera, que no puede moverse, que no puede hablar, que no puede hacer nada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en esta historia? En este hecho real, el pueblo de Israel, al ser insensato, al alejarse de la presencia de Dios, dijo, ok, ya no quiero que Dios esté enfrente mío, quiero que una persona cualquiera de nosotros esté al frente de nosotros. Porque ellos estaban aquí, pero dijeron, las otras naciones tienen un rey, tienen una persona física enfrente de ellos. Nosotros queremos estar como ellos. Y bajaron un escalón para ponerse como los demás. Muchas veces como cristianos nosotros podemos ser así, que porque la moda o las cosas que las personas en el mundo están haciendo, entonces nosotros nos rebajamos de nivel. Nosotros estamos aquí, tenemos que estar con el cuello erguido, porque somos hijos de un rey, y nosotros nos bajamos de nivel y hacemos las cosas que las personas del mundo hacen. Entonces, si todas las personas usan una palabra, tal vez no necesariamente una mala palabra, pero tal vez no la palabra más correcta que nos puede dañar nuestro testimonio, y nosotros la usamos por el hecho de que todas las personas lo usan, entonces nosotros venimos y nos bajamos de nivel, nos bajamos al nivel de las personas insensatas, y por ello nos convertimos en personas insensatas. En el versículo 10 se nos dice, bueno, mencionaba anteriormente que Samuel le comunicó el mensaje del Señor a toda la gente del pueblo, ¿verdad? El versículo 11 nos dice algo muy importante. Comienza y dice, les explicó. Les explicó. Y miren qué interesante lo que les dice Samuel acerca de qué va a pasar cuando tengan un rey. Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Qué bonito, ¿verdad? Sus hijos, pueblo de Israel, van a venir a ser los que andan en los caballos montando para el rey, los que le abran las puertas. Qué bonito. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos.
También le quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Entonces, ok, le vamos a quitar sus hijos, también sus hijas, los vamos a poner a trabajar obligatoriamente, los vamos a poner a todos al servicio del rey. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Es decir, les vamos a quitar no solo sus hijas, sus hijos, sino sus tierras. Y se las vamos a dar a lo que el rey quiera. Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas. Es decir, vienen los impuestos. Y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. No solo les vamos a quitar sus tierras, no solo les vamos a quitar sus hijos y sus hijas, los vamos a poner a trabajar, les vamos a cobrar impuestos y aparte de eso también les vamos a quitar cosas para dárselas a las personas que están en poder. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Ok, ¿están seguros que quieren un rey? Sí, estamos seguros, pero vamos a quitar, el rey les va a quitar sus hijos, sus hijas, sus tierras, les vamos a cobrar impuestos, van a ser esclavos, van a tener que trabajar como el rey quiera, todos servimos al rey, todo su trabajo, todo el sudor de su frente viene para el rey y después para ustedes. ¿Están seguros? ¿Por Israel? Sí, como el tonto que no prestó atención a la pregunta y contesta, sí. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. Es más, en esta explicación, aún antes, cuando aún había chance de arrepentirse y que el pueblo todavía podía decir, no, es cierto, tienen razón, cambiemos de nuestra decisión, todavía les recuerda a Samuel que en aquel día, por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les va a responder en aquel día, porque su insensatez lo lleva por ese camino, a tomar esa decisión, una decisión apartada de Dios. Un insensato, ¿qué decisión correcta va a tomar? Porque un insensato no tiene sabiduría. Sin sabiduría, ¿cómo puede tomar una buena decisión una persona? Dice el 19, ya aquí como para el colmo, la gota que viene a rebalsar el vaso. El 19 dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. No pidió, protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, como un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Óigame, pero esto es el colmo. A lo largo de toda la Biblia se nos dice que Jehová es nuestro rey, que viene como poderoso gigante al frente de nosotros. Y se nos vienen dando tantas lecciones. Es más, antes de que esto ocurriera ya habían ocurrido muchas otras cosas donde el Señor se había manifestado poderosamente y aún así el pueblo se negaba a ver lo obvio. Vemos entonces cómo el pueblo en su insensatez proclama que quiere un rey físico. O sea, no solo están diciendo queremos una figura enfrente de nosotros, sino queremos apartar a Jehová y queremos poner una figura en nosotros. En el 21 se nos dice, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Imagínense qué feo la posición de Samuel, que al enterarse de lo que estaba aconteciendo, va a la presencia del Señor. El Señor le dice, bueno, si el pueblo no me quiere a mí, pues lo entiendo, pero ellos van a pagar por las decisiones erróneas que tomen. Después de esto, el pueblo no le hace caso. Samuel vuelve otra vez a la presencia del Señor y el Señor le dice, hazles caso, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Posteriormente se da el proceso y nada más y menos llega el rey nuevo, ¿verdad? Posteriormente, y es electo Saúl. Recordemos la palabra que se nos había dado en el versículo 18 cuando dice, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey.
por causa del rey que habían escogido, pero el Señor no le responderá. Entonces, si vamos a 1 Samuel 15, del 1 al 9, es como la primera probada de lo que es el rey. Se nos dice que, para empezar el título, dice: Saúl desobedece y es desechado. En el versículo 15:1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abía hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Es decir, la única orden que le había encomendado Jehová fue que destruyese todo, incluyendo a Agag. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Mató a todos menos a Agag. Vamos a ver qué es lo que viene a acontecer para Israel a fin de la decisión tomada por Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. O sea, perdonaron a Agag. Cuando Jehová les dijo que los tenían que destruir sobre a todo Agag. Esa era la única orden encomendada a Saúl. Y fue la orden que no acató. Pero antes de esto, cuando Saúl acaba de ser electo, la gente estaba feliz. Se nos dice que físicamente Saúl era una persona alta, bien parecida, de una buena familia, que medía mucho más que cualquier otra persona de todo el pueblo, y la gente lo miraba como, wow, físicamente. Y claro, Israel en su insensatez lo miró como el que tiene que ser. Vamos a estudiar entonces las dos causas principales de la necedad. Recordemos, necedad e insensatez, sinónimos. Las dos posibles causas de necedad son la decisión de desconfiar en Dios y la decisión de confiar en sí mismo. Vemos qué es lo que hizo Israel. Desconfió del Señor. Sentían que no era suficiente para ser su rey y confiaron en su propio criterio. Es decir, nosotros podemos elegir nuestro propio rey. Nosotros podemos quitar a Jehová, que es rey, y poner al que nosotros creamos conveniente, porque nosotros somos el pueblo de Israel y somos sabios. Voluntariamente ha decidido no seguir la sabiduría. O sea, aunque la sabiduría lo ha buscado, ha sido rechazada. Es decir, usted puede tener aquí la palabra llena de sabiduría, la palabra nos puede dar sabiduría, entendimiento, conocimiento acerca de las cosas del Señor para poder dárselas a otras. ¿Y qué pasa? Si nosotros no la tomamos como debe ser, eso no se va a convertir en sabiduría, simplemente se va a convertir en palabra muerta. El necio ha tomado su decisión tocante a la sabiduría. El necio no la quiere, prefiere su manera y prefiere la maldad. Claro, si usted me trae a una persona que su corazón está corregido por la maldad, que es una persona que solo quiere destrucción, muerte, ver cómo daña a las otras personas y le pone una decisión entre una acción buena y una acción mala, ¿cuál cree que va a tomar? Claro, la mala. Es obvio, pues, no es gran ciencia. Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. ¿Usted cree que una persona sabia, por ejemplo, va a ir a apostar todo lo que se le pagó en el mes de trabajo y lo va a ir a apostar en un casino, sabiendo que tiene hijos, esposa,
tiene una que otra deuda, tiene cuentas que pagar. Un sabio jamás va a hacer eso. Un sabio jamás. Entonces la insensatez se ve reflejada en las decisiones que uno toma. ¿Qué pasa también cuando nosotros tomamos una decisión que tal vez no estamos ni siquiera seguros de que es la decisión correcta y tal vez vemos que las cosas no nos salieron bien, pero no nos salieron mal? O sea, da igual, nos alegramos, nos podemos alegrar. Como nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos, es decir, usted puede tener un deseo y tal vez no un deseo que va llegado a lo que el Señor nos dice y nos da en la palabra, y tal vez eso se cumple. Es como que la persona que su gran deseo es tener un carro, un niño que su gran deseo es tener un carro con control remoto, y el niño se lo dan y el niño viene y choca el carro con control remoto y se arruina. ¿Qué pasa con su deseo? Ya se acabó, bueno, a desear otra cosa ahora. Así puede ser de frágil cuando nosotros estamos con una mente insensata. Llegamos al segundo punto, donde se nos dice que el necio confía en sí mismo. El necio no confía en Dios, confía en su propia sabiduría. Tampoco le interesan los consejos de los sabios. Encontraba yo el versículo en Jeremías 26:5 que nos dice: escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado repetidas veces, pero no los habéis escuchado. Y esto, tantos ejemplos, tantas historias que podemos encontrar en la Biblia. Un buen ejemplo sería Jonás, por ejemplo. El Señor le encomendó ir a Nínive a predicar, que se arrepintieran a este pueblo. ¿Y él qué fue lo que hizo? No, prefirió agarrar otra ruta porque no quería ir ahí, o que pensaba que no era el lugar idóneo para ir a predicar, etc. Pensaba que eran muy pecadores para hablarles. Y a su propio criterio fue sabio lo que hizo, porque dijo: yo no me voy a esconder, me voy a hacer así como el de a peso, el tonto, y por ahí me voy a salir con la mía. Y vemos lo que pasó. El necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Está como en una historia, en un libro que leí cuando era chiquito, cuando estaba en la escuela, acerca de un hombre que se ganó la lotería, se gana $1 millón. Entonces este hombre dice: voy a ser un empresario. Entonces, ahora que tengo $1 millón, voy a invertirlos, porque las noticias dicen que si uno invierte el dinero, uno se hace aún más rico. Entonces este hombre, pensando de que era sabio, de que ahora que tenía dinero era inteligente, era superior a las demás personas, se va y abre un negocio precisamente de arreglar zapatos. Y de venta de zapatos, arreglo de zapatos, de cordones y todo, y pone el puesto, invierte todo el $1 millón, ¿verdad? En comprar zapatos, en los equipos para crear nuevos tipos de sandalias, de zapatos para correr, para lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Se comió el dinero, en otras palabras, pensando de que su inversión había sido sabia. Resulta que en el pueblo de donde él había nacido, fue el lugar donde él decidió, dijo: en mi pueblo yo quiero llevar ahí, porque para que la gente sepa que ahora soy millonario, voy a poner este gran emporio en mi pueblo natal. Resulta que en el pueblo natal era un pueblo muy pobre, nadie usaba zapatos. Y el hombre perdió $1 millón. Este es uno de los mejores ejemplos que se podrían tomar en cuanto al necio que confía en su propia sabiduría. Es como la historia que nos dice la palabra también del hombre que construye la casa sobre la arena. Es exactamente lo mismo. Una persona que tiene la más mínima idea sobre arquitectura e ingeniería sabe que si mira un gran charco de lodo y gigante y se mira que la tierra cuando llueve todo eso se va con las lluvias, no se va a poner a construir una casita ahí, ¿verdad? Como un poco obvio. Ahora, una persona insensata no lo dude 2 veces que la vaya a construir ahí, y cuando se le caiga la va a volver a construir. Para el necio nadie es más digno de confianza o sabiduría que él. El que se fía de sí mismo es un necio. El que procede con sensatez está salvo. Aunque el sabio hace todo lo contrario. Es decir, el necio va a meter la pata una y otra vez. A una persona necia usted le va a decir:
hace esto y no lo va a hacer. Y cuando usted le pregunte o le reclame, esa persona, aunque lo hizo mal, le va a decir, es que así tenía que hacerse, o es que esta es la mejor forma de hacerse, o es que X va a buscar una forma como eludir responsabilidad y decir que no es culpa de él, que él está en lo correcto, aunque todo refleje lo contrario. El necio, al confiar en su propia comprensión, rechaza el temor del Señor y elige caminar mal. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿es usted un necio? ¿Es usted un necio? Porque pensamos en un necio que la persona que usted le dice, pásame eso, no, haceme tal, pásame, encenderme la lámpara, no te la quiero encender. No necesariamente es un necio, porque un necio puede ser más preciso la definición con que ese ejemplo, la persona que prefiere confiar en sí mismo, confiar en su propia inteligencia, aun cuando tal vez no es una persona muy inteligente o que tiene mucho conocimiento, etc. Entonces yo lo que quiero es preguntarle a cada uno de ustedes, ¿es usted un necio? ¿Se considera un necio? Porque un necio va a tomar su propio consejo, su propia idea, antes de tomar lo que está aquí, antes de tomar lo que su papá, su mamá le da como consejo, antes de tomar lo que un profesor, un abogado, un doctor le aconseja, antes de tomar lo que el Señor le aconseja a usted. Muchas veces conocemos y sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, no porque no sabemos, sino porque no queremos, porque preferimos hacer lo que está, no necesariamente bien, pero lo que está al alcance de nuestra posibilidad física, al alcance de nosotros como persona, como individuo. Se nos hace más fácil, ok, yo ocupo dinero, no, mejor voy a pedirle prestado a mi vecino en vez de orarle a Dios, porque es que orar, como que está difícil. Entonces mejor voy a ir allá primero y si pues me lo gasto ya no, y todavía me falta, ahí voy a orar. Pero cuando ya no queda de otra, cuando la cuerda está hasta aquí, cuando el agua nos está llegando aquí, es donde nosotros ya nos queremos abocar al Señor. Muchas veces somos como ese pueblo de Israel. El Señor nos advierte antes de tomar decisiones y nosotros no las queremos tomar. No porque no sabemos que esa decisión es mejor, sino porque preferimos tomar nuestra decisión equivocada a causa de nuestra insensatez. Y muchas veces la insensatez es reflejo de la falta de lectura de esta palabra, de la falta de comprensión, de la falta de oración, de la falta de congregarse con las personas, de hablar del Señor, de hablar de lo que se tiene que estar hablando, y eso es lo que causa. Entonces, cuando usted mire que las decisiones tomadas son incorrectas, póngase a pensar, ¿he sido un necio o he sido sabio? Porque al sabio, en primer lugar, agarra los consejos, en segundo lugar, los aplica. Muchas personas en el mundo hablan, o sea, personas mundanas, pero siempre hay algo bueno que rescatar acerca de las cosas que hablan. Y una de las cosas que hablan son que las personas sabias son aquellos que escuchan, después actúan, y cuando actúan bien. Porque para empezar, un sabio se ahorra mucho trabajo, muchos trancazos, muchas caídas en la vida, porque aprende de lo que otras personas han hecho. Óigame, aquí tenemos una infinidad de hechos, de historias, de decisiones que se han tomado, pero decisiones pésimas que han tomado personas que han tenido que pasar un proceso difícil. El pueblo de Israel estuvo 40 años a causa de su insensatez, por falta de su necedad. Ahora, usted se quiere ahorrar esos 40 años, sea sabio, escuche al Señor, escuche la voz de los profetas, escuche la voz de su papá, de su mamá, de las personas que están por encima de usted, tal vez en algún tipo de involucramiento, qué sé yo. Si usted es abogado y hay un abogado que tiene muchos años más de experiencia, usted es o que sea él, por ejemplo. Es así de sencillo. Llegando en conclusión, yo les pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes se ponen a revisar cada una de las decisiones que han tomado, las palabras que han salido de su boca, los pensamientos que están ahí en su cerebro, o que muchas veces hablamos con otras personas, sean cristianos o no, eso es un reflejo si somos insensatos o no, si somos personas necias.
Si usted se pone a ver cuáles son las decisiones que ha tomado y los efectos que han tenido para su vida, han sido efectos positivos o negativos. Usted se pone a pensar, ayer, por ejemplo, una palabra que dijo que está fuera del lugar, que no es correcta, eso es un ejemplo de insensatez. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, dije una mala palabra, se me salió. No, se le rebalsó. Estas son el tipo de cosas que tenemos que tener cuidado. Se nos dice que los tiempos son difíciles, que son tiempos que vendrán personas con doctrinas extrañas que nos podrán engañar así de rápido. Pero no que nos van a engañar solo porque sí, nos van a engañar porque no conocemos esto, porque no estamos actuando con sabiduría, porque nos estamos abocando a las personas incorrectas, porque tal vez nos llevamos con personas mundanas, no para hablarles del Señor, sino para coludirnos con ellos y hacer lo mismo que ellos hacen. Para finalizar, les recuerdo y les recalco, si usted ha estado actuando como una persona necia, como una persona con falta de sabiduría, como una persona negligente en las decisiones que ha tomado en su vida, y usted lo sabe y lo ve a través de lo que está viniéndose como efecto de esas decisiones, tiene que cambiar. Y hay algo muy importante que tiene que cambiar. Y un comienzo, yo les diría esto, el comienzo para poder empezar a cambiar esas malas decisiones, ese mal tipo de conducta que ha tenido, es esto, llenarse de esto, conocerlo, saberlo, hablarlo con hermanos de la iglesia, compartírselo a otras personas, orar y sobre todo crear una relación genuina, una relación verdadera y cercana entre usted y Jesucristo, que aunque yo esté aquí predicando y aunque yo lo va a pasar aquí a cada uno de ustedes, yo no lo voy a poder hacer que tengan una relación original, una relación real con el Señor. Yo les puedo dar estas instrucciones, les puedo hablar de lo que es insensatez y todo esto. Ahora, pobrecito aquel que después de haber escuchado esto vaya a su casa y siga con las mismas decisiones, siga tomando las mismas decisiones necias, las mismas decisiones insensatas que le van a traer más problemas, aun cuando usted pudo evitarlos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos protejas, que quites de nosotros toda insensatez, toda necedad de actuar conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos a poder dirigirnos a ti, Señor, como hijos, niños, Padre, acercarnos a ti con confianza, Señor, a venir no por un compromiso con otra persona o para que otras personas nos vean, sino para tener una verdadera relación contigo. Te damos gracias, Señor, porque tu sabiduría viene a través de tu palabra, Señor, a través de la oración, Padre. Tú la impartes en nosotros, Señor, y nos ayudas a llevarle estas buenas nuevas a otras personas. Oramos también, Señor, por las personas que están aquí, las personas que nos están viendo, Señor. Si cualquier persona que nos está viendo, cualquier persona que está aquí, pues no ha aceptado al Señor, quiere venir al camino de la salvación, quiere ser salvo, o quiere arrepentirse porque se ha alejado del Señor, repite esta oración ahí en intimidad, no tiene que hacerlo en voz alta, puede hacerlo en su mente, con todo su corazón. Señor, me arrepiento de mis pecados, vengo a ti, Señor, con un corazón humillado, porque sé que moriste en la cruz por mí, Padre, porque sé que tú me levantarás de los muertos, te declaro Rey y Señor de mi vida. Te doy gracias porque nunca me has abandonado y nunca me abandonarás. Te doy gracias porque este día es un nuevo día para mí, es un nuevo abrir de ojos. Te pido, Señor, que nunca más actúe en mi corazón y en mi pensamiento de forma insensata, alejada de ti, Señor. Derrama sobre mí espíritu de oración, Señor. Me declaro un hijo victorioso, un conocedor de tu palabra y no solo un conocedor de palabra muerta, un conocedor de poder y de palabra viva, que no tiene pena de hablarle a las personas, Señor, a sus amigos y a mi familia, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada persona que repitió esta oración, ya sea que esté aquí o que esté viéndonos a través de internet, de una repetición. Le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias al Señor porque nada es casualidad. Todo lo que Él permite es porque ha sido su santa voluntad.
Les damos gracias por este tiempo que nos permitió de acercarnos a usted. Le pedimos que si este mensaje fue positivo para su vida y de crecimiento, lo comparta con las personas. No nos quedemos con la bendición, no seamos egoístas. Gracias. Bendiciones.